Entre Líneas. Y estamos conversando con el señor embajador de la República de Colombia en nuestro país, Milton Rengifo. Y estamos hablando de temas binacionales, de las relaciones entre Colombia y Venezuela, en fin, ¿verdad? Y bueno, toca preguntar también sobre esa campaña o esa fotografía que surgió, ese audio, ese video, donde supuestamente aparecía el presidente de Colombia tomado de la mano con una mujer trans. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? Pues a ver, si hubiera sido verdad, no debería causar ningún escozor, ni ninguna dificultad, ni ninguna consecuencia. No, pues una conducta sexual no define, una u otra conducta sexual no define a los hombres o a las mujeres. Lo preocupante allí es el manejo perverso que se hizo de una situación. Eso fue un imitador, lo hizo por un profesional y era para anunciar un restaurante en Venezuela, en Panamá, perdón. Y lo hizo muy bien. Y después el tipo lo contó, ¿no? Pero el manejo que se hizo de las redes, sobre todo de la noticia, sin ser corroborada, para causar daño, ¿no? Para causar daño, y lo causan, ¿no? Lo causan porque es la figura del presidente, ¿no? De la majestuosidad, llamarlo de alguna manera, del presidente de la República. Bueno, no es solo de Colombia, lamentablemente también se ha hecho en otras. Aquí lo viví yo personalmente en los comienzos del siglo XX. Ya han perdido los medios y sobre todo las redes, han perdido su objetividad, el derecho a la información que tiene todo ser humano está cada vez más en cuestión y es cada vez más esquilmado, cada vez más escaso. Lamentablemente yo veo a diario, yo dejo de ver las redes, pero hay ocasiones en que le provoca uno salir corriendo, digamos, a tanta basura que hay ahí, ¿no? Basura ahí puesta, ¿no? Entonces, este episodio sí, lamentable. El presidente no lo aclaró muy bien en un trino, pero el objetivo es causar daño. Ahora, ¿eso fue una cuestión casual o cree que es una conspiración política eso contra el presidente? No, por supuesto que quien en su momento sabían que el presidente se iba a desplazar a Panamá, ¿no? El horario, montaron muy bien los comillas guardaespaldas, etcétera, ¿no? Una cosa bien montada. Y eso no lo hace cualquier advenedizo, y eso no lo hace cualquier promocionador de restaurante. Eso tiene detrás gente muy capaz, ¿no? Muy capaz y sobre todo con suficiente recurso para financiar ese tipo de actividades. No le voy a preguntar el nombre del restaurante para hacerle publicidad gratuita. El restaurante que me gusta es el Cochinito de Juvenal. Ese es muy bueno. Bueno, ¿cómo no? Así es. Volveremos. Ya lo sabe, Juvenal. Bueno, volviendo a otros temas, con respecto a la relación binacional, también es importante, bueno, evaluar después del restablecimiento de relaciones cómo se ha comportado el comercio binacional. Pues las cifras son muy buenas, realmente muy, muy buenas. Yo he dicho, mire, eso es como en el fútbol, a propósito del tema que nos ocupó de entrada. Es más fácil destruir que crear, ¿no? Y esos son los problemas que arrastra el fútbol moderno. Y es lo mismo, ya cuando usted tiene un proceso dinámico de relaciones durante años, ¿cierto? Es mucho más fácil, ¿cierto?, de promocionar, de impulsar. Y no empezar de cero, como nos tocó a estos dos gobiernos, como nos tocó a los dos. Pero bueno, nos hemos visto en situaciones muy, muy interesantes, ¿no? Muy enriquecedoras, en ponernos de acuerdo, en dialogar. Hay mucho detalle, mucha minucia que la gente no conoce, el común de la gente no conoce, pero se trabaja bastante por parte de las dos cancillerías, de otras entidades por ejemplo, esa decisión de aperturar el transporte terrestre de Colombia en territorio venezolano. Eso es una decisión del ministro de Transporte, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? También la Cancillería de Colombia, la Dirección de Soberanía, etcétera. Y eso se trabaja, llamada viene, llamada va, etcétera, reuniones, muy interesante, es muy interesante. Y las cifras lo respaldan. Tuve la oportunidad de estar hace 3 semanas en Maicao.
con el canciller Murillo, nos acompañó el cónsul de Riohacha, de Venezuela en Riohacha, y la dinámica que tiene esa vía es muy importante, el transporte terrestre. Tenemos que lograr que los puentes estén abiertos 24 horas, los pasos fronterizos, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, se acabaron las dificultades en el paso entre Cúcuta y San Cristóbal, por ejemplo. Sí, se ha mejorado. Bueno, Cúcuta tiene una ventaja que tiene área metropolitana. La metropolitana para el paso de vehículos que necesitan seguro y sobre todo control de emisiones, ¿no? Nosotros tenemos la norma Euro 6. Aquí Venezuela apenas creo que está por Euro 3 o Euro 4 tal vez. Y eso dificulta, pero bueno, dése cuenta que los gobiernos locales, los gobiernos territoriales han tenido la voluntad y han mejorado el asunto, ¿no? Ahí hay problemas más, el contrabando ha mejorado su combate, las cifras, la interdicción marítima. Estuvimos en un evento que con el gobierno venezolano vinieron autoridades policiales de Francia, de cocaína que sale y la han con información que se comparte, policial, etcétera. Entonces esas relaciones, digamos, son muy dinámicas. Ahora viene la COP16, la COP16 en Cali, 12.000 personas del 20 de enero del 20 de octubre al 1 de noviembre. Y el Instituto de Parques de Venezuela ya tiene un trabajo, va a hacer presencia ya, tiene un trabajo adelantado con el sistema de parques naturales de Colombia, dado que tenemos áreas protegidas en común, ¿cierto? Y se ha venido trabajando en las dos cumbres presidenciales, en una de ellas hizo presencia la ministra de Ambiente, ¿no? Entonces ahí vamos, lento pero progresivo, y bueno, y las cifras así lo muestran. Vamos a terminar, yo creo que por los 1.500 millones de dólares a finalizar el año, ¿no? Entonces, la afluencia de turistas de Colombia a Venezuela, pero también de Venezuela a Colombia, ¿no? Casi 250.000, eso es bien importante, muy importante, ¿no? Cada vez pero más son los que van de aquí para allá o más son los que vienen de allá para acá. Yo creo que por necesidades de la visa, en Estados Unidos, entonces claro, van mucho a Bogotá, pero también está viniendo mucha gente. Yo he visto vuelos repletos en Cúcuta, gente que pasa de Cúcuta a San Antonio y toman un vuelo láser y vienen hasta por la mar a Margarita y están preguntando y están viniendo operadores. Hay un charter Cali Margarita, por ejemplo, ¿no? Bien importante esa situación. Entonces, pues el parte es muy positivo realmente. En cuanto al tema del turismo, ¿no? Y en cuanto al comercio binacional, por ejemplo, algunas trabas que estén trabajándose, por ejemplo, en materia de paso de impuestos a algunos productos, en fin. Sí, hay que sincerar partidas arancelarias. Allá en Maicao, en la Guajira, Zulia, pues ahí hay unos productos que producen las comunidades indígenas, por ejemplo, a las cuales es necesario darle un tratamiento diferencial. Sí, claro, por supuesto. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, sobre todo el reconocimiento. En Venezuela sí lo hacen, nosotros no. El tema de INVIMA, ¿no? Entonces ese registro sanitario, pues no es lo mismo a un gran productor que a un productor de leche. Eso lo estamos trabajando allá, pero nos hemos demorado. Ese tipo de situaciones, la movilidad, hasta dónde puede ir. ¿Y en qué medida la no presencia de Venezuela en la Comunidad Andina de Naciones ha dificultado ese proceso de normalización de relaciones económicas? Pues nos hemos adaptado. Los dos países se han adaptado a esas circunstancias. Por supuesto que claro, eso tiene su impacto. El tránsito, por ejemplo, de personas, ¿cierto? Pero también estamos estudiando por el lado de UNASUR o por el lado de Mercosur cómo podemos que los colombianos ya lo hacen. Es una decisión. Lo que pasa es que hay mucha noticia que no se ha dado a conocer, pero los colombianos tienen entrada vehículos y personas en el Táchira y ha servido para reactivar la economía tachirense, quiero decir. Esperamos que esta presencia de vehículos en Apure y Táchira, de vehículos colombianos entre Arauca y Cúcuta, sirva también para la reactivación. Ojalá llegue a Mérida, ¿no? He visto 2 o 3 vehículos colombianos aquí de placa colombiana aquí en Caracas. Sí, ¿no? Interesante. Sí. Eso, las circunstancias, las dinámicas van llevando a que he escuchado, he atendido empresarios venezolanos muy importantes
países que traían su materia prima desde China, desde India, 3 meses. Y ahora lo tienen aquí a 48 horas, aquí desde de Bogotá. Me han anunciado, Sidor y otras siderúrgicas privadas están despachando mucho material siderúrgico a Colombia, muchísimo, muchísimo. Entonces, no, los guarismos son importantes, las cifras son muy importantes, muy esperanzadoras. La colaboración en materia penitenciaria. ¿Cómo están los tratos penitenciarios entre Venezuela y Colombia? Por ejemplo, en materia por ejemplo, de personas que pueden cumplir, de colombianos que puedan terminar su condena en Colombia, venezolanos que estén presos allá que puedan cumplir su condena en Venezuela, el debido proceso, esos temas que... Bueno, a mí en lo particular me han llegado algunos casos de personas que, por ejemplo, de gente de Colombia que denuncia que sus familiares están detenidos, no los han presentado en audiencia, no tienen buenas condiciones de salud, no tienen buena atención, no les permiten defensa, en fin. Bueno, la cooperación judicial va muy bien entre la fiscalía, entre las dos fiscalías, eso va bien, ¿no? Queremos hacerla directa porque ahora todas las notas pasan por la embajada, por la Cancillería, cuando se puede hacer directamente, son 2 entidades autónomas, lo pueden hacer directamente. Y sobre el particular hemos encontrado que de un registro que teníamos de 1.700 detenidos cuando llegamos, colombianos, ha bajado notoriamente la cifra, porque ha habido o hay un programa de descongestión carcelaria en trámite para facilitar la visita de detenidos colombianos por parte de sus familiares. Lo han trasladado algunos a la frontera. Y estamos ahora en este momento abordando con éxito, creo yo, ya hemos tenido algunas reuniones, por lo menos en el Táchira, por cumplimiento de pena, una repatriación de detenidos, una excarcelación con el 75% de la pena, ya pueden pedir beneficio y pueden ser repatriados a Colombia. Y hemos ofrecido una cooperación, nosotros no es que seamos pero tenemos bastante avance en sistemas penitenciarios, hemos ofrecido una colaboración. Tengo una muy buena relación con el nuevo ministro de Asuntos Penitenciarios, García Serpa, Julio, y esperamos que le vaya bien y esperamos que las cosas sigan mejorando. ¿Colombia es un narcoestado, fue un narcoestado, ya no es un narcoestado? Nunca lo fue. Sí, se habló de narcodemocracia, estado fallido, no creemos eso. Pero sí, el narcotráfico hizo una presencia importante en todas las instituciones, partidos políticos, en el fútbol, en la economía, en la construcción, y en el Estado, por supuesto, en las Fuerzas Armadas, en la iglesia también. Entonces, es una pena, pero es una realidad, no nos da pena asumirlo. Lo importante es que hemos propuesto una atención a la política de drogas diferente, que ha encontrado eco. De hecho, ese es uno de los soportes de la relación que pocos entienden, de la relación con los Estados Unidos, una relación el tema de las drogas abordado como un tema de salud pública, no como de represión. La política de interdicción, por ejemplo, hemos estado golpeando la cadena de distribución, ¿cierto? En alta mar o en los ¿Se mantiene puertos. igual la cooperación con Estados Unidos? Se mantiene la cooperación con los Estados Unidos, pero hemos hecho énfasis en la cadena de transporte, no golpear al pequeño campesino, al pequeño cultivador, que ha ido retornando. Por ejemplo, al Catatumbo ha vuelto mucho, buscó acogerse o se acogió en Venezuela y ha regresado lentamente, progresivamente a Colombia, porque ya le digo, el énfasis lo estamos haciendo en la otra parte de la larga cadena del narcotráfico. Esa es una realidad. Venezuela se ha visto afectada. He hablado con el gobernador Bernal, eso es a diario. Gente que viene con 2-3 kilos de cocaína y caen, gente muy humilde que no tienen, y caen en manos de estos narcotraficantes, grandes narcotraficantes que viven en Miami, o viven en las grandes capitales, o viven en Bogotá. Muy bien. ¿Usted está de acuerdo con la legalización del consumo de droga? Yo creo que hay que darle un tratamiento, estamos por un tratamiento diferencial. Diferencial. Cuando dejemos de prohibir, ya pasó en la historia lo dice, cuando usted prohíbe algo, se dispara el mercado negro, el mercado ilegal, ¿cierto? Lo vio la prohibición del licor en los Estados Unidos con esas consecuencias, ¿no? Y en el tema de la cocaína, mire lo de la marihuana.
La marihuana. Nosotros fumigando, glifosato, grandes operativos de la policía y un estado como California. Entonces simplemente se echa al bolsillo 50.000 millones de dólares al año, ¿cierto? Porque produce marihuana, sus derivados, ropa, bueno, toda una serie, una economía. Y eso es permitido y tiene unos réditos. Entonces uno se dice, bueno, ¿y nosotros por qué si nos quedamos con los muertos y otros se quedan con las ganancias? Entonces claro, eso es difícil asumirlo, entenderlo, pero el mundo va hacia allá. Eso nos gusta, por ejemplo, la política europea. La política europea, un drogadito no hay que acompañarlo, hay que estar con él, ¿cierto? Lo intentamos en la alcaldía. El presidente es un hombre muy innovador, el presidente Petro, y bueno, establecimos políticas diferenciales muy importantes frente al tratamiento de drogadictos. No lo vamos a recriminar, no lo vamos a excluir, no lo vamos a segregar, sino que le vamos a dar un tratamiento médico, por ejemplo. Si es necesario darle heroína, se la dábamos, ¿cierto? Pero pues una normativa, una visión primero muy conservadora, muy reaccionaria, muy regresiva. ¿Cómo ven desde Colombia estas conversaciones entre Estados Unidos y Venezuela? Positivo. ¿Han tenido que ver ustedes con eso? Todo lo que sea. Tuvimos una sede en Bogotá mientras estuvo el canciller Leiva. Eso se abandonó. Pero como país, por supuesto, ese y cualquier diálogo, los que estuvimos inmersos o nos tocó procesos de violencia, la violencia no lleva a ninguna parte. El diálogo, y hay que dialogar y seguir dialogando inagotablemente. Mírenlo, el proceso con las FARC, por ejemplo. Nadie daba un peso, ni nosotros. El presidente Petro en su momento, ni yo. Nadie creía. Y mire dónde sacaron ese diálogo y sacaron ese desarme. Eso era imposible y lo hicimos. Entonces imposible no hay, y yo creo que bueno, ojalá se mantenga, ojalá se profundice, y quiero decirles que se levanten las sanciones. Una pregunta, una de las últimas ya, la penúltima. Embajador, antes de hablar del tema ambiental, embajador Milton Rengifo, esa decisión del gobierno de Colombia de no enviar a observadores a las elecciones venezolanas fue una respuesta al poco éxito que tuvo la iniciativa del gobierno colombiano de promover un entendimiento preelectoral entre oposición y gobierno. Estamos analizando. Va a venir una delegación, una magistrada, bueno, a título propio, por supuesto, el gobierno, pero también los partidos de oposición han hecho invitaciones. O sea, que sí va a venir de alguna forma una representación. ¿El gobierno colombiano va a enviar representantes? Yo creería que sí, estamos definiendo. Primero me han dicho que no, ya están cambiando de opinión en ese sentido. Hay que decirlo, el gobierno venezolano ha hecho una invitación directa de canciller a canciller y se está analizando el quién es en qué momento. Sí, claro, estamos analizando, pero no se ha deshecho, no se ha descartado. Ahí está la invitación y bueno, ahí estamos pendientes, ¿no? Entonces, pero faltan pocos días, ¿no? Faltan pocos días, ¿cómo no? ¿Quién cree usted que gane aquí? No, imagínate. Eso no se le puede preguntar, yo sé, una travesura. Los problemas de Venezuela o los asuntos de Venezuela los resuelven los venezolanos. Y ustedes se van a entender con el que gane, perfectamente. Nos entendemos en la democracia. Bueno, un embajador. Claro, por supuesto. Un embajador aborda asuntos de interés binacional, ¿cómo no? Así es. Finalmente, embajador Milton Rengifo, entiendo que hay un evento, una COP, una conferencia sobre el tema ambiental que va a organizar Colombia para finales sobre de este la año. biodiversidad. COP16 en Cali, 20 de octubre al 1 de noviembre. ¿De qué va a tratar ese evento? Ese es un evento en el cual 12.000 personas, no lo hemos realizado, van a abordar todo lo referente a la biodiversidad, a la conservación, a su aprovechamiento. Esto es lo que tiene que ver con políticas referidas específicamente a la conservación de la base natural, de los bosques, por ejemplo, ¿no? En Venezuela va a tener una presencia importante. El tema de los bonos, cómo financiar, cómo nosotros nos quedamos, como en el caso de las drogas, cómo nosotros nos quedamos con el problema y sin el género. Entonces, cómo la responsabilidad nuestra es de conservar, y entonces los países del norte, los países emisores,
cómo es eso, ¿no? El consumo. Nosotros tenemos todavía, lo hemos mejorado, un problema de deforestación. ¿Cómo abordar eso? Y es el asunto, es el evento más importante que se ha realizado en este país. Y afortunadamente lo vamos a ver en este gobierno. Entonces, eso claro, concita la atención de ambientalistas, pero también de hacedores de política, de partidos políticos. Entonces esperamos tener una presencia importante. Venezuela, el Instituto de Parques va a tener allí un escenario, ya está concertado, unos diálogos previos donde se muestre trabajo conjunto, avance y sobre todo identificar problemáticas, ¿no? Siendo dos países amazónicos, ¿hay planes en específico entre ambas naciones? Bueno, forman parte del Tratado de Cooperación Amazónica, ¿no? El Tratado de Cooperación Amazónica tenemos que definir rápidamente. Nosotros hemos propuesto aquí un secretario, pero eso está muy demorado tomar esa decisión. Aquí afortunadamente se reunió hace poco el Fondo Indígena, ¿cierto? Los pueblos indígenas que hacen parte muy importante en la conservación de la Amazonía. Y esperamos que efectivamente se haga un relanzamiento de esta política común sobre, no uno dice en el pulmón, sino en la Amazonía, que es el gran equilibrio, es el Monte Ávila, es el gran equilibrio ambiental del planeta. Aunque no se crea, pero es muy muy importante lo que pase allí, y qué bueno que dos países tengamos área común. Embajador, saliéndonos de todo eso, de todo eso, usted tiene dos teléfonos aquí, señor, vamos a suponer, ¿verdad? Ajá. En una línea está Shakira y en el otro está Karol G. ¿A quién le contesta primero? A Shakira. ¿Le gusta más Shakira que Karol G? Shakira. Caramba, ahí tenemos un conflicto diplomático importante. Gracias, señor embajador Milton Rengifo, por habernos acompañado. No, con mucho gusto, Vladimir, un saludo a la audiencia después de este, ¿cómo se llama? Intercambio de preguntas con Vladimir. Señor. Muchas gracias y por aquí a la orden. Y el viernes a partir de las 3 de la tarde. Viernes 3 de la tarde en la concha acústica del Parque Simón Bolívar, ahí al lado de la Carlota, 3 p.m., una parrilla muy interesante de vallenato, salsa, y a divertirnos y a abrazarnos y a reírnos un poco en la fiesta de Independencia. 214 aniversario del Grito de Independencia de Colombia. Así es, ya usted cambió su opinión con respecto a la arepa, si es venezolana, ¿no? No, es que tienen un programa binacional, no lo he sabido, pero lo van a declarar patrimonio, pero los dos países, en conjunto, es lo que me dijeron. No sé si esté bien en conjunto, ¿cómo no? Pues ya le digo, yo lo dije aquí ya en este programa, ¿no? La secuenciación genética del maíz dice que apareció en México, hace 30.000 años. ¿Cómo llegó hasta acá? No sabemos, y por mar, el mar Caribe, o a través del tapón del Darién o Centroamérica, no sabemos, ¿no? Quiere decir que los caribes eran muy buenos navegantes. Entonces, igual es una delicia la arepa. A mí me ha tocado, porque estoy en la keto, entonces me toca poca harina, poca arepa. Voy de vez en cuando, pero no como antes cuando llegué aquí. Bueno, usted le saca la masa. ¿Cómo no? Gracias, embajador Milton Rengifo. Tiempo de hacer una pausa y ya regresamos. Entre líneas. Una visión